siglos más tarde, este tipo de diálogo entre la expresión desde la fe y la expresión desde la ausencia de fe ha dado frutos muy fecundos. Pensemos en el diálogo Umberto Eco-Carlo Maria Martini, el diálogo Habermas-Ratzinger, y hoy presentamos el diálogo Barbarin-Ferry. Un diálogo lleno de sensibilidad, lleno de guiños, donde uno y otro interlocutor es muy bonito como aceptan la existencia del otro y mediante el sentido del humor, mediante el profundo respeto de Luc Ferry hacia opciones de fe que él tuvo pero que ya no comparte, o el profundo respeto que el cardenal Barbarin manifiesta ante la espiritualidad laica de Luc Ferry, nos permite asistir a un encuentro de alto nivel entre expresiones distintas de enfocar nuestro ser en el mundo y nuestra relación con lo sagrado. ¿Qué futuro puede tener el cristianismo? Es la pregunta. Usted es creyente, su interlocutor se confiesa que fue cristiano, pero que no es creyente. Entonces, una pregunta ya para empezar el diálogo es si hay una frontera o una línea divisoria entre creyentes y agnósticos, si es que hay creyentes con dosis de agnosticismo y agnósticos con dosis de fe, y por qué a veces es más fácil el diálogo entre algunos creyentes y algunos agnósticos y es más difícil el diálogo entre los propios creyentes. Usted ha dicho que yo soy creyente y cuando lo decía pensaba yo, no bastante. Creo, tengo la gracia de la fe y esa gracia un poco extraordinaria de no haber dudado jamás en mi vida desde pequeño. No sé por qué. Una vez, es la primera vez que fui en Lyon, era en el 86, cuando vino el Papa Juan Pablo II. Sin embargo, hay que hacer algunas observaciones. La primera es que, diciendo esto y creyéndolo de toda mi inteligencia y todo mi corazón, no lo entiendo. Entonces, creer no es entender, sino lo más peligroso es hablar dando la impresión que tú cuando hablas de Dios sabes el asunto de que hablas y entiendes lo que dices. Eso es imposible. Entonces, primera respuesta a su cuestión. La segunda es que lo esencial, y eso es una cosa muy hermosa de Luc Ferry, que lo esencial no es la fe, lo esencial es la caridad. Agape, como dice él. Valores, una moral, una manera de vivir, una relación con los demás, una filosofía también, una manera de ver al hombre, una antropología, una manera de vivir social, un reporte a la política, a las relaciones exteriores, al dinero, seguro. Pero naturalmente no es lo principal. Lo principal es un amor. Entonces, hay alguien que me ama y ha venido del cielo para decir que mientras tantas dificultades que he encontrado en mi propia vida o en el mundo al exterior, hay un amor que es más fuerte y que será más fuerte que todas las dificultades que encontraremos. Ese amor que la Biblia llama en hebreo Gesed, que de vez en cuando se traduce por misericordia. Misericordia es una palabra francesa que no quieren mucho los franceses. Me he dado cuenta que en las oraciones de los españoles, en castellano está más, en catalán no sé. Y yo en Francia me pregunto muchas veces por qué hemos dejado de lado esa palabra tan rica desde el punto de vista bíblico. Bueno, y eso realmente es lo principal, ¿no? Hay alguien que me ama y con raíz de este amor me llama y me pregunta, ¿tú quieres ser un sembrador de ese amor? ¿Quieres dar este amor que no tienes y que tienes que recibir? Entre nosotros los cristianos, todo lo que viene en nuestra inteligencia o nuestro corazón, en nuestras manos, está bien y tiene que servir a Dios. Pero la novedad viene de Cristo. Lo único nuevo que se vea en la iglesia es Cristo.
El único que puede renovar a la Iglesia no es un papa inteligente que tiene muchas ideas y todo esto, es que Cristo venga en el corazón de la gente, porque eso realmente será nuevo. El fundamento de la vida de la Iglesia nunca ha sido la cantidad, sino la gracia. La misión y el futuro es anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Y estoy seguro que no lo hacemos suficientemente bien, dice usted. Entonces, ¿qué significa esta alusión a la cantidad y qué significa la gracia? En el párrafo donde habla del futuro de la Iglesia, escribe así: el futuro de la Iglesia puede ser el mismo que el de Cristo. Es decir, una desaparición, una muerte, una pasión, una pérdida total de la cantidad. A nosotros nos da igual, porque lo de que estamos seguros, no que la Iglesia se va a extender, no. Es solamente que al día de Dios, cuando, no sé cómo se dice eso en el credo, iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuando vendrá de nuevo para juzgar a los hombres vivos y muertos. En este día será el triunfo de Cristo, día de Cristo, pero no con un crecimiento regular. Eso tenía en mi cabeza, cosa de cantidad. Al principio pocos, y después Europa, y después América, y África, y en el tercer milenio Asia, y después podrá volver Cristo, porque todo el mundo será tocado por el Evangelio. Y eso no es nuestra fe. Entonces las cosas de la cantidad no me interesan. ¿Cabe la posibilidad que desde, por ejemplo, el agnosticismo se diga si basta el amor sobre la fe? Para mí, si no hay fe, no habrá como de combustible. Como se para que haya fuego, tienes que poner madera, combustible. Existe en español también, ¿verdad? Para mí, el combustible del amor es la palabra de Dios. Si no, se va a apagar. Al final, la iglesia. Hay una palabra latín que dice casta meretrix, es santa, y también es una prostituta, los dos a la vez. Entonces hace exactamente el contrario de que Dios pide. ¿Acaso se acuerdan de ese Camino de la Cruz del Viernes Santo del 2005, justo antes de la muerte de Juan Pablo II, y lo escribió el futuro Papa Ratzinger? Y hubo palabras tremendas sobre la Iglesia, infiel de sus pecados, de que lo que hacía exactamente el contrario. Y eso es lo más tremendo. Los pecados de hoy, que están en todos los periódicos, y eso es... la gente dice, bueno, hay otros que hacen esos pecados de pederastía y todo esto en otros lugares. Bueno, claro, puede ser, en los profesores, en otros lugares de deporte y así. Pero un sacerdote es más insoportable. Es una cosa peor, mucho peor. Porque entonces es un hombre de Dios que hace exactamente el contrario. Son problemas actuales. Bueno, por ejemplo, lo de la moral sexual, lo de la plaza de la mujer. Bueno, pero son problemas de siempre. Nosotros los comunistas hace 15 años hablábamos de la dictadura del proletariado. Ahora no decimos nada. Mientras que ustedes hace 1000 años y dentro de 300 años dirán el mismo no al adulterio, al aborto, siempre. Y eso todo el mundo les criticará, siempre. Pero es una, ¿cómo dice? Un repère, ¿cómo? Una referencia para toda la sociedad. Alors, por favor, que continúen a hablar, porque nuestra sociedad no tiene ninguna referencia. Y esta siempre van a criticar, ¿no? Pero lo tienen que decir porque es muy importante para nosotros. Cuando usted habla de la Iglesia, siempre en su manera en que hemos hablado de la Iglesia, se refería implícitamente a la jerarquía, es decir, a la Iglesia institucional. Y pienso que es
algo que ya viene desde muy, muy lejos y, sin embargo, pienso que obvia la realidad de una iglesia que es pueblo de Dios, donde hay ministerios distintos. Y pienso que eso es muy, muy importante. La pregunta no es si van a ser infieles a Jesús, que esperamos que no lo sean, ni ustedes ni nosotros, sino si estamos dispuestos a repensar las cosas y darnos cuenta de que a lo mejor no las hemos entendido adecuadamente o las podemos entender de otra manera mucho más profunda y mucho más matizada. La iglesia es una familia, la iglesia es santidad en los pequeños, la iglesia es Cristo que está viviente ahora y cada uno en su sitio, en su puesto. Y es verdad que para mucha gente la iglesia es la jerarquía. No se puede cambiar el mensaje y también tenemos que tener un diálogo profundo para no tener un discurso pobre, temeroso, que viene como una repetición constante de interdictos, de prohibiciones, todo esto. Eso me parece muy importante.